Apple empieza a competir contra las demás marcas de consolas. Imagina poder jugar verdaderos títulos AAA desde tu celular, no comprarte consolas, PCs o laptops, solo tu smartphone. Y es que estos dispositivos, literal, son el presente y el futuro. Fotografía, video, edición, videojuegos, se están apoderando de todo. Y puede que me digas, pero jugar desde un celular no es lo mismo como jugar desde mi consola y PC. Y puedes tener razón, pero lo que está haciendo Apple hoy es un primer paso. El día que cambió la computación como se conoce. El 29 de julio del 2007 cambió la computación como se conoce. En una conferencia de no más de 1 hora y media, un célebre personaje de aquellos tiempos, Steve Jobs, presentó el primer iPhone, un dispositivo que redefinió la computación móvil, siendo el primero en traer una interfaz multitouch y definir por software todos los botones de comunicación, lo que replanteó cómo nos comunicamos, interactuamos y accedemos a la información. Y ahora, si bien la innovación no es tan grande en comparación al primer iPhone, hace noticia por el acercamiento de la marca con el mercado de los videojuegos. El iPhone 15 y los videojuegos. Hace un tiempo, Apple presentó sus nuevos dispositivos y fuera de las mejoras presentadas, lo más representativo en esta oportunidad fue su potencia, la cual garantiza el poder jugar por primera vez verdaderos títulos AAA en un smartphone. Y puede que mucha gente no comprenda la magnitud de esto, pero que se haya realizado marca un punto de inflexión en el desarrollo del gaming y las plataformas en las que se publican los videojuegos. Un ejemplo de lo que hablo es que después de mucho tiempo, respecto al tema de los videojuegos AAA, no se sumaba una nueva plataforma. Y es curioso cómo esta existía, pero no de forma directa. Pero, ¿es algo que solo podría hacer Apple y los nuevos iPhone? Pues no. De hecho, la mayoría de teléfonos móviles son bastante potentes. Lo que pasa es que no se desarrollan los títulos pensando en estos dispositivos. Recuerda que The Witcher 3 es jugable en la Nintendo Switch, y la potencia de la Switch es equivalente a teléfonos gama alta del 2017, demostrando que no es un problema de potencia que los videojuegos AAA no existan en los móviles, sino de optimización, por lo cual lo que está haciendo Apple ahora me parece genial. No solo es un testeo por su parte, sino de toda la industria, quienes en este momento deben estar muy atentos con esto. Yo en lo personal no le deseo el mal, es más, me gustaría que tengan éxito, porque que vendan más o menos bien estos primeros títulos que van a sacar en el iPhone 15 demostraría que las personas están interesadas en adquirir y consumir su producto en estos dispositivos, lo que no solo abre las puertas para que en estas plataformas empiecen a publicar sus nuevos títulos, sino que también se animen a expandir su mercado, no solo enfocándose en iOS, sino también en Android. Y bueno, ¿qué tal te pareció este video? Así que si vas con tiempo, encantado de leerte en los comentarios. Además, si gustas apoyarme, acá te dejo algunos videos que pueden ser de tu interés. Dale click, nos estamos viendo en alguno de ellos.